tema y refrescando un poco de la información. En realidad no acostumbramos ese tipo de entrevistas que en un noticiero, pero quiero antes que nada agradecer las facilidades que nos ha dado del personaje que usted va a escuchar en unos momentos, que además tiene mucho que ver con Sinaloa. Y para Línea Directa, pues es verdaderamente un placer poder presentarle a usted otro tipo de información mucho más agradable, ¿sí? Y estamos hablando, sí, de un fenómeno en redes sociales. Yo estaba revisando hace un momento memes, mensajes, de todo lo que ha provocado este personaje de la lucha libre mexicana. Vamos a ver algunas imágenes antes de pasar la llamada. Porque sobre todo los niños, y es lo que más gusto nos da. Ahí lo tienen ustedes en la imagen, ¿sí? Hoy tenemos el gusto de establecer comunicación vía telefónica con uno de los luchadores más carismáticos y creativos de la lucha libre mexicana. Es Mister Iguana. Seguramente ustedes ya han escuchado este nombre, conocido por su estilo muy especial, su estilo único, su energía sobre el ring, su actitud en el ring. A mí me hizo mucho reír este fin de semana. Comparto el gusto con algunos integrantes de mi familia por la lucha libre. Y Mister Iguana acaba de dar un gran paso en su carrera al debutar en Raw, uno de los escenarios más importantes de la WWE. Y vamos a conocer pues cómo vivió este momento, qué significa para él representar a México de alguna manera, representar a México y a Sinaloa en el cuadrilátero más famoso del mundo, y cómo ha logrado mantener su esencia y personalidad en esta nueva etapa. Así que pues antes que nada, pues muchas gracias por tomar la llamada. Sé que estás en Orlando, Florida. Mister Iguana, qué gusto saludarte. Te voy a llamar así porque pues es el personaje que además la está rompiendo en redes sociales. ¿Cómo estás? Qué gusto saber que eres de Culiacán, Sinaloa, y que tengo entendido vives buena parte de tu vida la pasas entre Culiacán y Mazatlán. Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días a todos el auditorio de mi chula tierra de Culiacán, Sinaloa. Me puedes decir Santiago porque también todo el mundo me conoce allá. Tú sabes que es un rancho y todos nos conocemos como por nuestro nombre. Ah, Santiago Ibarra, perfecto. Ya que me lo autorizas, Santiago Ibarra, ¿verdad? así es, así me conocen ahí en Sinaloa, en Culiacán, en Santi o también Mister Iguana. Mister Iguana, pues estamos viendo la imagen. ¿Cómo te sentiste al escuchar tu nombre en el ring por primera vez en Raw? Más bien WWE sería que es sería la empresa. Raw es como el show de que son los lunes, los viernes es SmackDown. El día de ayer estuve aquí en Florida con el show de NXT Sí. y el show en el que estuve fue Worlds Collide, que fue fue la colaboración de AAA con WWE, en el cual se rompió el récord de audiencia en YouTube con más de 2 millones de personas en menos de 24 horas para un show en vivo. Pues mira, es muy Increíble. diferente, Sí. muy diferente luchar ante, cuando empecé el Parque Revolución, empecé a luchar ante 500 personas y ahora luchar ante 15,000 o estar luchando ante 30 millones en Netflix, pues sí es un gran impacto, ¿no? Pero a mí los nervios siempre me han dado, la lucha libre siempre te da nervios cuando subes al ring, porque no sabemos cómo subimos, no cómo bajamos. Sí. Muchos accidentes han hecho que compañeros fallezcan. Pero fíjate que yo tentando el ring, ya estando yo arriba, haciendo lo que he hecho durante 16 años desde que empecé en Culiacán, ya me sentí bien, me subí a divertirme y a representar mi ciudad, que es Culiacán. ¿Qué desafíos encontraste para adaptarte con tu estilo de la lucha a la exigencia del público estadounidense? Al revés, en Estados Unidos me recibieron como anillo al dedo, ¿no? Todo lo que hacía, todo lo que hago aquí es como si hubiera nacido para esto. O Y sea, en México, no has cambiado nada de tu personaje para presentarte allá. no, absolutamente nada. Fuera de ahí, no tengo nada que cambiar mi personaje. De hecho, siempre lo he dicho, sin pariente no hay ambiente. Si el Culichi es conocido en todo el mundo por cómo somos, jamás va a cambiar cómo soy ahí arriba. Y el mismo estilo que nos caracteriza, ahí arriba lo hago. Entonces, al revés, México ha sido mucho más difícil una aceptación del personaje. O sea, me ha ido muy bien en México, pero ha sido más difícil porque
la lucha libre es más exigencia en México, la lucha libre es más vuelos, más sádica, se puede decir, más fuerte, más violenta. Y en Estados Unidos es un poco más de presentar tu personaje, es un poco más de presentar la imagen. No es tan difícil como en México. Ah, mira, qué sorpresa que nos digas esto. Es mucho más, digamos, espectáculo en Estados Unidos. ¿Cómo definirías tu personaje? ¿Qué es lo que nos han preguntado esto de Mister Iguana y qué significa para ti representarlo en el ring? Mi personaje es totalmente nacido en Culiacán, porque yo veía como en el Parque de las Riberas había miles y miles de iguanas, más iguanas que ratos en toda la ciudad. Entonces, me encantaba ver cómo se tiraban desde arriba. Si cualquier culichi que me está escuchando está en el Parque de las Riberas o y ve pasa y ven cómo están en las ramitas, cuéntenlas, cuéntenlas, vayan por Malecón y cuenten cuántas ven escondidas y cómo caen. Cuando una iguana se cae hacia el agua, vean cómo extiende sus brazos. Yo de ahí me tomé la inspiración de que se abren como luchadores, cuando se avientan una plancha, como las películas de antes que Santo y Demon se aventaban planchas a los vampiros. Así exactamente las iguanas se tiran desde arriba. Entonces de ahí tomé el personaje y dije, yo quiero ser un superhéroe que represente Culiacán. Ahora, pues aquí te están saludando muchas personas que están escuchando esta entrevista en línea directa de todo el estado, de fuera del estado de Sinaloa. Nos piden que te preguntemos qué luchadores o experiencias previas en México crees que te ayudaron más para llegar a donde estás hoy. Pues para empezar a llegar, estuve 10 años de independiente antes de llegar a AAA. En el 2019, 2020 firmó el contrato con Lucha Libre AAA. Me convirtió en el primer culichi en firmar en una empresa grande. Luego también el primer sinaloense en firmar en AAA. Después estuve 5 años ahí en AAA con televisión, luchando fuera, luchando acá en Estados Unidos. Primero en Japón un mes. Creo que me ayudó también mucho. Y ahora, luchadores que me han ayudado, pues luché con Dr. Wagner Jr., he luchado con leyendas también de la lucha como vampiro canadiense. Creo que todo el roster de AAA, mucho del roster de toda la República. Mi personaje ya se dio a conocer, no había nadie que no supiera cuál era mi nombre al último. Pero para llegar a WWE creo que lo que me catapultó fue este sábado, que fui en la primera lucha. Yo Octagon Junior y Aerostar contra la LWO, que fue es apadrinada por Rey Misterio. Entonces, fue la lucha y cuando bajé, pues, los ídolos de la infancia que yo tenía, creo que eran muchos como Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, CM Punk, todos me felicitaron bajando del ring y de repente me dijeron, te necesitamos en el Money in the Bank, que es el show de WWE aquí enfrente. Y yo, ¿para qué? Necesitamos que salgas 5 segundos en la cámara nada más y que te vean 30 millones de personas nada más. Y yo, entonces ahí voy corriendo y dije, bueno, voy a salir en la cámara, no creo que me conozcan. Y pues creo que ya viste la reacción en redes. No, increíble, increíble. Están llegando preguntas, yo nada más no sé de cuánto tiempo tienes disponible, quizás unos 3, 4 minutos, sabemos que pues estás muy ocupado, en fin, no te queremos quitar mucho tiempo, pero sí la oportunidad sobre todo de que te escuchen tus paisanos de Sinaloa, de gente que te conoce también en varios estados del país. Que nos están preguntando, si te podemos preguntar a la vez, ¿cuál es el camino para debutar en Raw o en alguno de los programas estelares de la WWE? Pues mira, el camino para llegar ahí es principalmente ser tú mismo, ¿no? No, las personas, los luchadores que llegan aquí no es algo forzado, no es algo que tengas que estar inventando, no es una fórmula también muy, muy perfecta, pero lo que les puedo decir es que yo he sido el mismo desde hace 16 años, el mismo chico que iba a Revolución y debutó, la misma persona que iba a entrenar a Ring de la Guerrero, que caminaba por el malecón, es la misma persona, nada más que si me puedo poner armas, pues me sé inglés, que me ha servido mucho. Fui mucho de
Eddie Guerrero, y principalmente no tengo una filosofía yo de no competir. Yo no vengo la lucha libre y los deportes pues es competencia, pero yo no vengo a competir a ser el mejor ganador, ni ser WWE champion, ni tener el cinto de peso pesado. No vengo a destronar a nadie ahí arriba. Yo vengo a ser yo mismo. Yo vengo a disfrutar el camino y vengo a que la gente conozca mi personaje, que conozca lo que puedo transmitir, que conozca que puedo transmitir que Culiacán tiene mejores personajes, mejores noticias. Vengo a transmitir que las iguanitas también son animales que, como los perros y los gatos, están aquí. Trato de transmitir a los niños y a los jóvenes que no todo es dinero, fama, todo lo que transmiten algunas canciones o algo de la cultura que está ahí. Trato de transmitirles que hay algo más divertido para todo esto. Para mí eso es mi éxito, no, yo no voy por cintos ni campeonatos. Entonces, al no competir con nadie, al no llegar a decirle a no querer ser mejor que nadie, creo que se agradece que hay alguien así, se agradece en vestidores, se agradece. Fíjate nada más, qué bonito mensaje, de verdad. Nos dejas, cantidad de personas están escribiendo, te dan las gracias, Marta Arechiga, por darle otra cara al mundo de Sinaloa, que no todo es violencia y narcotráfico. Te envían muchas bendiciones. Mister Iguana, te dicen bravo, que sigas creciendo en tu carrera. Gracias por este mensaje de paz, de amor a los animales, para los niños. Bueno, cantidad de preguntas, la verdad es que no queremos abusar del tiempo. Te pregunto nada más finalmente. Por acá nos dicen que en Los Mochis te vieron también alguna vez por allá, en alguna lucha, que estuviste varias veces, por cierto, me dicen que tuvieron el placer de verte entrar ahí en el ring arrastrándote como iguana ya desde entonces, que recuerdan el personaje y ahora pues les da mucho gusto verte pues prácticamente en las grandes ligas de la lucha libre. Y que sí, ¿qué opinas de la Yesca ahora que todos quieren una como ella? Pero mira, además de la playera. es gracioso porque lo que te digo, uno pasa por el malecón y veías iguanas y la gente las ves ahí nomás viéndonos, ¿no? Sí. Muchas veces Culiacán ignora que tal vez no les gustan o no, tenemos tal vez muchas iguanas en Culiacán, hasta un iguanario, pero ignoramos que ese animal nos identifica mucho a nosotros. Es un animal que, si hay iguanas, significa que nuestro ecosistema es muy natural y sano y verde. No hay en todo México. Así es. No hay en ninguna parte de la República, hay tantas como en Culiacán, yo creo. Ni siquiera aquí en Florida, donde estoy, hay tantas. Entonces, creo que nunca las hemos apreciado tanto y para mí la Yesca es como para que los niños digan, hay perros, hay gatos, hay gallinas, hay vacas, hay iguanas y también son iguales que todos nosotros, sufren igual que todos nosotros y también son animalitos que sienten. Y pues Mochis, ahí también estuve mucho tiempo. Mi primera lucha fue en una cancha de una escuela hace como, no sé, 2012, 2013, no me acuerdo. El Auditorio Benito Juárez, Mazatlán en la Germán Evers, pues por todo Sinaloa creo que también yo estuve en mis primeros años y yo estuve agradecido con la gente de Mochis, con la gente de Mazatlán, que me recibieron muy bien desde el primer día que estuve y pues que sepan que aquí tienen un paisano representando a Sinaloa. Y me dice que sí, ¿qué opina la Yesca? A ver. La Yesca no, ya se le subió. Ya, ¿verdad? O sea, ya se la subió, ya no dice nada, ya se toman más fotos. Es increíble cómo de repente estoy sentado en vestidor y no la encuentro. Yo, ¿dónde está? Y veo que un luchador la agarró en vestidor y se están tomando fotos todo el vestidor con ellas. Y de repente veo en las redes y los luchadores estrellas subiendo fotos con ella y yo, mira. Y yo aquí sentado y ellos tomándose la foto con el muñeco. Y es el amigo muñeco que tengo desde hace 7 años que me lo regalaron. Entonces, ya está viejita, pero pues ya es una estrella ya. Pues le pegaron su maltratada a él. Así es, pero pues ella sí es guerrera con uno. Ahí está la imagen precisamente de Mister Iguana con la Yesca. Es todo un personaje. Te deseamos mucho éxito, más de lo que ya estás teniendo. Esperemos que pronto estés por acá. ¿Cuándo vienes a Culiacán, a Sinaloa? ¿Cuándo vas a regresar? Pues realmente yo voy a visitar mucho a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a la gente que me vio crecer. Cuando tengo una chance ahorita,
pues ahorita no, está muy difícil porque ahorita estoy aquí, mañana, hoy mismo regreso a México, después tengo varias fechas. En Monterrey tengo el domingo Triple Manía Regia, también que es pues en Monterrey, la Arena Monterrey, de los eventos magnos del año. Y pues el problema aquí es que no tengo que traer el pasaporte conmigo siempre porque me hablan como, no sé, me pueden hablar ahorita en 1 hora y decir, mañana agarra un vuelo ahorita en 2 horas porque tienes que venir a un show en vivo aquí en Albuquerque, Phoenix, no sé. Entonces ellos me tienen ahorita de mi tiempo, pero cuando agarre algo de vacaciones o algo algún día, voy a regresar a Culiacán para ir al parquecito, para ir por un ceviche, para ir por un esquite, Bueno. lo que sea, para ir a visitar. Yo sé que a veces la ciudad pues no está en el mejor momento, que dice la gente, no, pues no podemos salir. Tal vez, no. Yo conozco lugares de Culiacán a los que sí podemos salir, y yo conozco gente a la que sí le va a dar gusto salir ahora y disfrutar el triunfo de un paisano. Santiago Ibarra Calderón, sinaloense, culichi, es Mister Iguana y está triunfando en la lucha libre de Estados Unidos en la WWE, y la verdad es que nos da muchísimo gusto escucharte. Esperamos que pronto, si estás por acá, pues te des una vuelta aquí al estudio de Línea Directa. Ya está, le voy a hacer la yesca si quiere ir. Ese es el problema, ¿verdad? La yesca es la que ahora sí. Luego no habla del micrófono, entonces, pero la voy a llevar nada más para que la veas. Bueno, pues por acá te esperamos y te mandamos un fuerte abrazo de todas las bendiciones de la audiencia que te está escuchando y que está en verdad también con mucho gusto de que te esté yendo también allá y que proyectes también esta otra cara de Sinaloa. Muchas gracias y pues todo cuidado a ti y a todos los radioescuchas, y pues Culiacán, pues tengo el corazón y ánimo, pónganse verdes. Eso, muchas gracias, Santiago. Gracias a Mister Iguana. Desde Orlando, Florida, esta sensación de la lucha libre en Estados Unidos, un luchador mexicano que ya escucharon pues todo lo que ha tenido que trabajar para poder llegar a donde está, y está disfrutando al máximo su personaje y su deporte. Finalmente requiere de mucho sacrificio y seguramente pronto lo tendremos por acá. Nos dio mucho gusto saludarlo. Vamos a una pausa. Sí, es Mister Iguana, ustedes lo acaban de escuchar, originario de Culiacán, Sinaloa. Son las 7:27. Regresamos con más.